pareciera que debe ser catalana, porque me dijeron después que era de otro lado también, pero las discusiones, viste, sobre los nombres antiguos. Imagínate que yo llevo 6 generaciones de sanisidrenses. Claro. Somos todos de San Isidro y había uno, y apareció ahora uno por Santa Fe, que era el año no sé Decime, cuánto. ¿y la mamá qué apellido tenía? Balaco. Balaco. Balaco, sí. La querías mucho a tu mamá vos, ¿no? Y cómo no, la madre que tuvo tantos hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo mamá? Tuvo 12. 12 hijos. 10 varones, sí. Oh, compañero. Sí, se estuvo por morir cuando tenía el segundo. Decime, ¿y vos qué número de hijos sos? Yo soy el octavo. El octavo. Sí. ¿Y era una familia generosa que podían remar tantos hijos? En realidad, teníamos primero una gran creencia. Primero, mi madre no tenía miedo y nos sacó todos los miedos de la infancia. Ah, eso es un tema importante. Una cosa muy importante, porque entonces si te enfermabas te decían, no, te voy a curar. Y no necesitaba ni llamar al médico ni nada. No lo hacía por desafío, sino porque ya anteriormente había tenido problemas en disgusto con los médicos, ¿no? Claro. Entonces, ella tenía, digamos, son capacidades que se te van formando. Hasta nos enseñaba a leer, y mi madre tenía 3er grado. Y yo digo, ¿en la vida hay que tener miedo o hay que tener el prejuicio de estar atento por lo que puede pasar? Claro, una cosa es el miedo a quemarse, a lastimarse, a caerse, y otra cosa es el miedo de la espiritualidad, que es donde tenés todos los fantasmas que viajan, suben, te atacan, te paralizan, te llevan a la presidencia y después te llevan también al tacho de basura, ¿no? Yo digo, uno no es solo, uno es uno y los otros. En esta historia de los miedos, si yo resolví todos mis miedos y abro la puerta y me encuentro con el otro, con los otros, ¿por dónde empiezo? Claro, el hecho está en que el miedo primero no se ve ni se palpa. Claro. Y tampoco está con respecto a las personas, es la vida interior del ser humano. Claro. Y entonces está el mundo real, el origen del universo profundo, donde uno ya no puede retroceder porque no hay más nada detrás. Exactamente. Entonces, primero no hay palabras que lo definan, sino son sensaciones. Yo estuve a punto de la muerte varias veces y gracias a esas cosas, consejos de mi madre, ¿no?, pude salvarme. Yo digo entre la sensación y la emoción, y mencionaste el universo. De fondo tenemos algo muy parecido, además de los signos y qué sé yo, pero algo muy parecido, el trasfondo del universo. Los que saben, y vos sos uno de los tantos hombres que saben, parece que el universo es casi perfecto. Todo se mueve, el sol, la luna, las estrellas, todo se mueve con una exactitud maravillosa. ¿Y por qué en el planeta Tierra todo está dado vuelta como caótico? Claro que lo que pasa es que el universo se mueve a una velocidad indescriptible, no nos damos cuenta. Dentro de todo eso está una lentitud operativa misteriosa que le permite al hombre vivir. Claro. Y tenemos un planeta que parece ser maravilloso dentro de todo. Pero tenemos que pensar que yo estaba haciendo un trabajo 600 años antes, perdón, 6 millones de años antes, ahí empecé a trabajar, y cuando veía cómo era todo, no era nada de nada de nada, pues decir, ¿quién trajo al hombre a la Tierra? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo empezó? Claro, te llenás primero de misterios y demás, y después vas teniendo razonamientos, teorías, y en todo caso, llega un momento en el cual vos querés ir al hombre puro y la esencia, pero ¿la esencia de quién? ¿Cuál es tu creador? Claro. Que es el creador, hay un creador, no lo hay. Que no importa, porque que uno crea que Dios existe o no existe, no significa que Dios exista o no exista. Tal cual, es muy claro. Yo digo, cuando el hombre se planta, y en la antigüedad, digo, miles para atrás, y miraba las estrellas y los astros para determinar lo que le iba a venir, su destino, el próximo paso. ¿Por qué siempre miraba el cielo para saber qué pasaba? En realidad ellos miraban el cielo de otra forma. Te voy a decir que esto del destino son vínculos económicos que han surgido, o intereses que tuvieron los hombres después de que los romanos se tomaron el poder en la tierra. Contame. ¿No? Entonces, en verdad,
el hombre no tenía nada más que la creencia en Dios como el poder máximo de todas las cosas. Así es. Entonces, ahora después se fue perdiendo, el hombre fue desordenando su vida. No hay que olvidarse que el hombre antes tenía relación con una mujer y era para tener un hijo por año, ¿no es cierto? Y entonces el hombre tenía también a su vez, no tenía la sexualidad como algo prominente y destacado de hoy en día, que en el fondo es un juguete destructivo que lo va a llevar a perder toda la verdad esencial de lo que es la vida sana y pura, ¿no? Sí. Y eso existe, nos guste o no nos guste. Y entonces las estrellas. Y ¿Por bueno, qué? las estrellas es porque lo que teníamos más identificatorio era que había ciertos planetas y estrellas que aparecían y se las veía y se las controlaba. Y eso eran los jardineros, los navegantes, son los que crearon verdaderamente los verdaderos esquemas estelares. Saber que ahora sabemos que hay 88 tal de tantas cosas tal de que están alrededor nuestro, hay 4 que las podemos ver en cualquier momento, hay otros. Es decir, tanto son las estrellas como los planetas, son símbolos que le damos unos valores que no son reales. Le damos el valor humano que no es humano, Claro. no tiene nada que ver. Yo digo, en estas historias de materias o historias materiales como el agua, la tierra, el fuego, el aire, y a partir de esa relación el hombre fue vinculándose con las estrellas y con su futuro. Si uno piensa, ¿qué es horóscopo? A ver, decime, ¿qué es horóscopo? ¿Qué es el horóscopo? No, el horóscopo es una palabra que significa hacer en la hora, ¿no? Hacer en la Sí, hora. en ¿Y griego por qué sí. los relacionan con los fenómenos de Bueno, este planeta? el comercio es el que trajo toda la desgracia. Ah, mira. Porque si vamos a hablar claramente, en un principio, cuando existía lo que llamaban el zigurat, que era una escalera que tenía como 90 metros de altura, sí. ¿no es cierto? Entonces, en los primeros ¿Quién accedía ahí? Sí, estaban primero ahí el rey, el jefe del ejército, ¿no es cierto? El astrónomo y el astrólogo. Y el astrólogo con él. Sí, porque el astrónomo era el que daba la posición real de cada movimiento planetario. Sí. El astrólogo no tenía idea de eso, sino que sacaba como consecuencia de esos movimientos a 3 cosas. A ver. No 100 como ahora, no, 3 cosas. Uno era vinculado con la guerra, claro. El otro vinculado con las enfermedades y el otro con la comida. Nada más. Nunca fue más que eso. Entonces después, claro, vinieron los griegos, modificaron las cosas, así como crearon cosas bellas, también no siempre la belleza es perfecta, ¿no? Crearon una gran destrucción en las creencias, dieron vuelta a todo y todo se vino abajo. Es decir, se perdió lo correcto de la antigüedad y entonces empezaron a comerciarlo ¿con quién? Con los reyes. Los reyes lo tomaron como una cosa fuerte, entonces tenían su adivino profesional y después le mete y ahí es donde empezaron a meter lo que llamábamos horóscopo, ¿no? Y aquellos que le decían al rey o al del ejército o al astrónomo, yo tengo toda la verdad en mi mano porque sé leer lo que vos no sabés leer. También tenían el poder último de la decisión. Ellos tenían un engaño en casi todos los estudios que yo hice, siempre se encontraba que a veces sí había individuos que eran dotados porque tenían seguramente algo más de magnetismo personal, claro. Pero aprovechaban esas cosas porque la creencia que importaba era la del rey o la del jefe o del capo de la situación, que si le creían, él iba a sentir que él era más potente, que ese señor que tenía ahí, que decía que tenía poder, bueno, él era el dueño de eso y efectivamente no era dueño de nada. No quiere decir que no existían individuos que tenían más capacidad que otros. Me llevas a una pregunta inevitable. Vos durante décadas estudiaste el movimiento de astros, de universos, sí. De predicciones, ¿me equivoco? Sí. Y algunos, millones, te escucharon, tomaron nota, se encuadraron en sus signos y caminaron la vida.
¿Te sentías el dueño también de la verdad última de esa gente? No, porque yo siempre trabajé con tendencias. Lo importante, Tendencias. claro, la tendencia ¿Y es qué lo es que una te dan las encuestas. Tenés A que ver, ver, claro, ¿qué serían? claro, yo tengo más de 1.600.000 personas encuestadas. ¿Y qué ¿No es significa cierto? eso? Gasté muchos millones de dólares para poder tener ese tipo de método, porque no era creer, sino tratar de probar que hay una tendencia sobre determinadas personas que tienen ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, A ver, te voy a poner un caso que hace unos años atrás había hecho sobre Entre Ríos, ¿no? Encontré que hay una parte de la gente que habitaba en una zona que no se podía hacer ningún estudio sobre ellos. ¿Por qué? Porque había una parte que por su religión eran judíos, no daba para nada porque ellos no podían trabajar los sábados, los domingos, no podías completar la no estadística. se completaba la vida normal o anormal de los otros, Sí. ¿no es cierto? ¿Y entonces? Entonces, bueno, lo tenías que cambiar, tenías que ver cómo eran y trabajabas con los cordobeses, con esto, con lo otro. Y después encontrabas otras religiones que también Sí. estaban siempre con grandes limitaciones. Es decir, tenés que trabajar con los promedios eran muy complejos. Entonces un día queremos ver para probar a ver si eran reales las encuestas o qué tendencia. Sí. Porque se decía no, porque los de Piscis tal cosa, los Sí. de Aries tal otra. Entonces hacemos un trabajo muy grande. Yo recibo información en el año 1960, ojo, estamos hablando de hace muchos Sí. años. Encontramos una cosa muy curiosa con las mujeres. Mujeres. Mujeres, sobre mujeres. Entonces era así. Las mujeres tenían ¿cuáles eran las que eran más mortificadas, violadas, ¿no es cierto? O que estaban haciendo algo, o que las trataban verdaderamente mal. Tenían situaciones muy críticas en su vida, pero por sobre todas las cosas estamos hablando de las violaciones. Sí. Y habían llevado la delantera, la llevaban las mujeres de Piscis. Entonces cada vez que lo cuenta uno dice, entonces lo de Piscis vamos a ser violadas. No, tengo que hacerlo personal. Simplemente fue una cosa en una época determinada y sobre un número determinado de Te personas. entendí perfectamente. Pasaron 10 años más. Y la estadística Y se la dio vuelta. estadística se dio vuelta en el siglo XIV, que fue a 15, 12, 13 lugares. Yo digo, ¿por qué el hombre siempre está preocupado, civilizaciones occidentales, orientales, o el oráculo, o el horóscopo? ¿Por qué trata todo el tiempo de saber qué le va a pasar hacia adelante? Porque es más difícil, es más fácil salirse de sí mismo que entrar. Es más fácil salirse que entrar al conocimiento propio. El conocimiento propio limita todas las adversidades. En cambio, el hombre quiere creer que va a luchar y vencer la adversidad siempre. Sí. Y eso es falso porque estás en la parte exterior. Primero tenés que pensar la primera y la más difícil es la personal. Sí. Por eso, y cuando uno habla del pecado, no importa que le demos nombre o no. Sí. El hombre tiene que ser sano, más puro. Tiene que tener miles de cosas y no son tantas para que ser sano y bueno y que sea pacífico. ¿Vos tenés formación jesuítica? Sí, la tengo sin querer. ¿Por qué? Porque desde chico yo me fui... Mira, yo tenía 6 años cuando manejaba un telescopio, entonces nadie podía... 6 años manejabas un telescopio. Sí, efectivamente, porque mis hermanos, que tenían muchos hermanos mayores, Sí. yo era el octavo, Sí. y mis hermanos... Claro. En el Colegio Nacional había en cuarto año una materia que te permitía, que te obligaba a tener conocimientos astronómicos, Claro. ¿no? Y entonces usaban un telescopio por primera vez y ahí era el hijo de un rico que tenía el padre un auto y entonces le regaló el telescopio y lo podían ver desde mi casa, que era muy lindo el lugar. ¡Uy, qué bueno! Sí, entonces veía de ahí cuando se ocultaba el sol, todas las cosas que pasaban. Entonces llevaba mate ahí. Qué lindo. Por eso aprendí, tenía 6 años. ¿Me permitís que haga una pausa? Sí, ¿Sabés que estamos con Orangel? maravilloso. Cuando viene, algo que a vos te va a interesar.